Detén la firma de ese contrato ahora mismo. Si creías que comprar el auto más vendido de la marca más confiable del planeta te hacía inmune a los talleres, estás a punto de recibir un golpe de realidad de miles de dólares. En los próximos minutos verás cómo una soldadura mal hecha de fábrica te deja sin tracción en plena autopista porque su pantalla se vuelve un pisapapeles negro y desarmaremos el mito de la infalibilidad japonesa. Bienvenidos a Sobre Ruedas, el mejor canal de autos. Escúchame bien. Sé perfectamente el estrés que cargas en los hombros. Llevas meses ahorrando, sacrificando salidas y trabajando horas extra porque comprar un vehículo en este mercado no es un juego, es empeñar tu estabilidad financiera. Cuando dices voy a comprar el Toyota más vendido porque no quiero problemas, buscas paz mental. Quieres la certeza de que tu familia viajará segura. Por eso, ver que ese auto empieza a fallar, sentir un tirón extraño o ver una alerta en el tablero con tus hijos atrás, no es una simple molestia, es una patada directa al estómago. Hoy no vengo a tirarle flores a nadie. Vengo a decirte lo que nadie te cuenta en la sala de exhibición. Hoy desmenuzaremos las 5 fallas críticas de este gigante, analizando los defectos reales que los concesionarios maquillan, y aquí viene lo interesante, quédate hasta el final, porque te revelaré un defecto de diseño específico en el sistema de gestión térmica que la marca conoce, que cuesta una fortuna reparar fuera de garantía y que los analistas tradicionales callan por miedo a perder sus invitaciones a lanzamientos. Si valoras tu patrimonio, no parpadees. Antes de operar, reglas claras. En Sobre Ruedas no nos movemos por corazonadas ni por cheques bajo la mesa. A nosotros ninguna marca nos paga. Lo que vas a escuchar es el resultado de cruzar datos duros de confiabilidad de Consumer Reports, boletines técnicos de la ANSA, calificaciones de la IHS y quejas de miles de propietarios reales. Evaluamos el costo real a largo plazo. Un auto puede mantener un valor residual brutal, pero si tiene un talón de Aquiles que te dejará varado, necesitas saberlo antes de transferir tus ahorros. Destrocemos el mito de la perfección. Para reducir emisiones y exprimir cada gota de combustible, Toyota reemplazó sus robustas pero lentas cajas automáticas tradicionales por la Direct Shift de 8 velocidades. El mito urbano decía que combinaba la durabilidad de siempre con la velocidad de un doble embrague, pero el tráfico pesado comenzó a escribir una historia muy diferente. Imagina el peor escenario, 5:30 de la tarde, tráfico a paso de tortuga a 38 grados centígrados y cansancio acumulado. Aquí entra Jorge, un suscriptor que compró este modelo con pocas millas. En el arranca y para, al levantar el freno y acelerar suavemente, el vehículo no avanzaba con fluidez, experimentaba un titubeo seguido de un tirón seco y un golpe metálico. Jorge nos dijo, el golpe fue tan fuerte que miré por el retrovisor convencido de que me habían chocado por detrás. Sentía que la transmisión se iba a romper en pedazos. En la agencia le dijeron que era normal. Pero ojo con esto, no hay nada de normal en una transmisión que no sabe que marcha engranar a 20 km por hora. Al volante, la sensación es de desconexión total con tu pie derecho. Sientes una marcha errática en el tráfico, balanceándose entre primera y segunda marcha. Aquí es donde todo cambia. Una vez sales a la autopista, la caja estira las marchas de forma impecable y el andar se vuelve sedoso. Pero esa torpeza inicial en baja velocidad destruye el refinamiento por el que pagaste. El veredicto técnico apunta a una mala calibración del software de la TCU y al desgaste prematuro de los solenoides en el cuerpo de válvulas. Aunque la caja es dura y rara vez colapsa antes de los 100.000 kilómetros, la acumulación de estos impactos hidráulicos termina acortando la vida útil de los embragues internos. En carretera abierta mantiene las revoluciones del motor ridículamente bajas, logrando una economía de combustible sobresaliente. Pero, su pésima puesta a punto para el tráfico urbano. Los tirones constantes merman la confianza en incorporaciones o cruces complicados. Si comparamos esto con la transmisión ECVT de las variantes híbridas de este mismo modelo, la diferencia es abismal. Mientras la de gasolina golpea en el tráfico, la híbrida entrega una suavidad lineal absoluta, demostrando que el problema no es el auto, sino la obsesión por mantener viva la caja tradicional de engranajes. Si tu garantía expiró y te toca reemplazar el cuerpo de válvulas o la transmisión completa, la factura en la agencia se elevará por encima de los $4.250. ¿Soportarías que tu auto nuevo de tirones en el tráfico diario con tal de saber que gasta poca gasolina en autopista? Te leo en los comentarios. Falla número 2. El desgaste prematuro y filtraciones del techo solar panorámico. Para competir en el exigente mercado americano, Toyota democratizó opciones premium como el techo panorámico de cristal completo. Visualmente es una delicia que inunda de luz el habitáculo.
El problema es que colocar una masa de cristal móvil sobre una estructura que se retuerce con las imperfecciones del camino requiere drenajes perfectos y aquí la ejecución falló. Imagina que te sorprende una tormenta de verano donde caen baldes de agua por minuto. Mariana, una suscriptora que trabaja en bienes raíces, notó tras unos meses que el piso del pasajero estaba empapado. Y espera porque esto se pone mejor. Una tarde, al tomar una curva, un chorro de agua se filtró desde el panel de luces del techo directo a la consola central. Las hojas de los árboles habían tapado los canales de drenaje y el agua se desbordó al interior. Mariana nos confesó, el auto olía a sótano viejo y los botones dejaron de funcionar por un cortocircuito. Es frustrante que un auto tan costoso haga agua como un bote viejo. En el día a día, al pasar por pavimentos irregulares o topes, el chasis sufre flexiones naturales. Si los rieles del techo tienen la más mínima holgura, percibirás un crujido constante justo encima de tu cabeza. Un chasquido seco que arruina el aislamiento acústico y te hace sentir en un auto viejo y desajustado. Mecánicamente, el problema radica en el diámetro extremadamente reducido de los tubos de drenaje y en empaques de hule que se resecan prematuramente con los rayos UV. Si el conducto se obstruye con polvo, el sistema colapsa buscando salida hacia la tapicería flotante. Este auto aporta un valor estético innegable y genera una sensación de amplitud espectacular para los pasajeros de atrás. Sin embargo, el riesgo latente de filtración y ruidos estructurales pueden terminar dañando el sistema eléctrico central debajo del tablero. Al comparar estas versiones con las variantes de entrada con techo de lámina tradicional, estas últimas muestran mayor rigidez estructural a largo plazo, cero ruidos parasitarios y una inmunidad total al agua, demostrando que menos equipamiento a veces es más durabilidad. Limpiar drenajes es barato, pero si el mecanismo se desalinea o se rompen las guías plásticas, la reparación requiere desmontar todo el cielo del auto, costando aproximadamente $3.800 en el taller oficial. ¿Vale la pena correr el riesgo de sufrir filtraciones con tal de tener una vista panorámica en tu auto familiar? Cuéntame tu experiencia. Falla número 3. El colapso del infoentretenimiento y conectividad inalámbrica. Toyota siempre fue terca con la conectividad, ofreciendo interfaces rudimentarias bajo el lema de que el software simple nunca falla. Presionada por el mercado, dio un salto gigante e implementó pantallas táctiles masivas con conectividad inalámbrica total. Pero descubrieron que los códigos informáticos pueden ser más traicioneros que el metal. Ahora imagina esto. Vas tarde a una reunión en una zona que no conoces y confías en que el sistema proyectará tu GPS de inmediato. Enciendes el auto, pones reversa y la pantalla se congela por completo en el logotipo de inicio. Esto le pasa a Ricardo, un suscriptor del sector tecnológico. Al menos 2 veces por semana su interfaz sufre un reinicio aleatorio. Una vez, en una llamada importante en autopista, el sistema se congeló emitiendo un pitido agudo por los altavoces, obligándolo a detenerse para apagar y encender el auto. Ricardo nos escribió. Furioso, la mecánica es impecable, pero quedarte sin GPS ni cámaras porque el software se vuelve loco se siente como usar una tableta barata de hace 10 años. La sensación es de profunda frustración. En un vehículo moderno, la pantalla gestiona la seguridad y los puntos ciegos. Manejar mientras la pantalla parpadea o tarda 3 minutos en reaccionar rompe la atmósfera de control y distrae peligrosamente tu atención del camino. El análisis demuestra que las primeras series contaban con una memoria RAM muy limitada y un procesador que se sobrecalienta al procesar la navegación satelital y los datos inalámbricos en paralelo. Aunque hay actualizaciones remotas, muchas veces la solución real es cambiar el módulo físico. Si comparamos este sistema con las interfaces de Lexus, la división de lujo de la marca, se nota dónde se invirtió el presupuesto. Las pantallas premium gozan de procesadores de alta velocidad, dejando claro que para el modelo masivo se recortaron costos en hardware. Si la pantalla colapsa fuera de garantía, un módulo de reemplazo original en la agencia tiene un costo aproximado de $2.100 más la programación debido a su interconexión con el sistema inmovilizador. ¿Te ha pasado que la pantalla se congela justo en el momento en que más necesitas el GPS? Déjamelo saber en los comentarios. Falla número 4. La degradación de los componentes plásticos del motor. Para mantener un precio competitivo ofreciendo sistemas híbridos complejos, los fabricantes deben recortar gastos en áreas no visibles. Nadie abre el cofre en la agencia para revisar la calidad de los clips o tolvas térmicas. Tradicionalmente robustos, los polímeros del motor cambiaron en las generaciones actuales para aligerar peso y reducir costos de producción. Llevas 4 horas en autopista bajo un sol inclemente. Al detenerte en una caseta, percibes un olor penetrante a plástico quemado o refrigerante dulce por el aire acondicionado.
Abres el cofre y ves la sorpresa. Carlos, un suscriptor de viajes constantes, descubrió que los deflectores plásticos del radiador y cubiertas de cables se volvieron quebradizos con solo 3 años de uso. Al revisar fluidos, el simple roce de su mano rompió un clip de sujeción, generando una entrada de aire que encendió la alerta del tablero. Carlos nos comentó, los plásticos debajo del cofre se sienten como galletas crujientes. Da miedo tocar una manguera porque sientes que se va a romper en tus dedos. ¿Cómo afecta esto al manejo? A medida que las tolvas inferiores pierden rigidez y sus clips se rompen por el calor, comienzan a colgar. A velocidades de autopista, el flujo de aire hace que estas piezas vibren y golpeen contra la carrocería, generando un zumbido aerodinámico molesto que destruye la sensación de solidez. Técnicamente nos enfrentamos a una cristalización prematura de polímeros debido al uso de plásticos reciclados de menor densidad térmica. El vano motor de los modelos modernos, en especial los híbridos, acumula un calor estático brutal que los plásticos absorben, acelerando su degradación. Hay un punto fuerte claro: la reducción notable en el peso total del ensamble delantero, optimizando el reparto de pesos y la eficiencia de combustible. Y aquí viene lo interesante. Si abres el cofre de una versión de este mismo vehículo fabricada hace 10 años, verás que los plásticos conservan su flexibilidad y las mangueras empleaban caucho de alta densidad. La evolución hacia materiales ligeros sacrificó la resistencia mítica de la marca. Un solo clip no arruinará tus finanzas, pero renovar el juego completo de mangueras cristalizadas y protecciones inferiores tras un periodo largo te costará en el orden de los $1.850. ¿Sueles abrir el cofre de tu auto con regularidad para revisar plásticos o confías a ciegas hasta que pide taller? Cuéntame abajo en los comentarios. Falla número 5. El defecto oculto en la válvula de bypass del refrigerante. Llegamos al punto crítico, al talón de Aquiles definitivo. Para que un motor sea ultra eficiente debe calentar rápido. Los ingenieros diseñaron una válvula electromecánica de desvío, bypass, que bloquea o abre el paso del agua según sea necesario. El concepto es brillante, pero su ejecución se convirtió en la pesadilla oculta de esta generación. Vas de regreso a casa en un trayecto habitual cuando salta una alarma sonora en el tablero, fallo en el sistema de enfriamiento. Detenga el vehículo inmediatamente. La aguja sube de forma vertiginosa a la zona de peligro. Alejandro, miembro de nuestra comunidad, experimentó esto a las 60.000 millas. La válvula de bypass se quedó pegada en posición cerrada por un fallo en su motor eléctrico. El refrigerante dejó de circular y el motor comenzó a cocinarse en minutos. Alejandro tuvo que pagar grúa en autopista y nos escribió: el auto nunca había dado problemas, pero de la nada me dejó varado. Al estar conectada en serie con la computadora, no hay forma de puentearla para llegar manejando. Me sentí vulnerable en un auto supuestamente indestructible. Cuando esta pieza falla, no hay síntomas preventivos ni ruidos previos. Vas en un auto impecable y, un segundo después, estás varado a la orilla del camino destruyendo de golpe tu noción de confiabilidad en el peor momento posible. El veredicto técnico es demoledor. La carcasa plástica de la válvula sufre microfisuras por los cambios de presión. El anticongelante se filtra microscópicamente al conector eléctrico de la pieza, provocando un cortocircuito interno que quema el actuador y bloquea el sistema. Hablemos de los puntos fuertes y débiles. Punto fuerte claro: permite que el motor alcance su temperatura ideal en menos de la mitad del tiempo, reduciendo emisiones y optimizando la calefacción. Punto débil indiscutible: es un punto de falla único y catastrófico. Si se traba cerrada, el sobrecalentamiento es inmediato, arriesgando la junta de la cabeza del motor. Al comparar este diseño frente a competidores directos como el Honda Civic o el Mazda 3, descubrimos que estos últimos usan termostatos mucho más conservadores con sistemas de protección de flujo abierto por defecto. Si fallan, el refrigerante sigue circulando, evitando dejarte desamparado. La pieza no es costosa, pero su ubicación debajo del múltiple de admisión hace que el acceso requiera muchas horas de mano de obra y purgado completo. Repararlo fuera de garantía te costará la dolorosa suma de $1.280. ¿Estarías dispuesto a perdonarle una falla de este calibre a tu auto solo porque lleva el logotipo de una marca famosa en la parrilla? Déjame tu punto de vista. Hemos puesto los datos sobre el asfalto y escuchado los testimonios reales. Llegó el momento del veredicto definitivo de Sobre Ruedas, sin rodeos porque tu dinero no es un juego. Es el Toyota más vendido en EE. ¿Una mala compra? De ninguna manera. Sigue estando por encima de la media en longevidad de motor y valor de reventa. Pero la idea de que es perfecto y nunca se rompe es una absoluta mentira comercial.
Si estás buscando este modelo, mi recomendación directa e irrevocable es que evites por completo las versiones puramente de gasolina con transmisión de 8 velocidades y techo panorámico. Esa combinación reúne riesgos de tirones en ciudad, crujidos sobre tu cabeza y facturas costosas. La compra maestra inteligente, la única que protege tus ahorros, es decantarte por las variantes puramente híbridas con techo de lámina tradicional. Al hacerlo, eliminas la caja de 8 velocidades reemplazándola por la sedosa ECVT, evitas filtraciones de agua y conservas el motor más probado y eficiente que la marca sabe fabricar hoy. No compres pantallas ni techos de cristal, compra la ingeniería que te mantendrá lejos de las grúas. Ahora te toca a ti. Deja tu postura en los comentarios. ¿Mantendrás tu decisión de ir por este modelo o vas a cotizar otras opciones del mercado? Respondo personalmente a los comentarios más críticos. Si valoras que te hablemos con esta honestidad brutal y aprecias el contenido automotriz libre de patrocinios que cuida tu bolsillo, haz algo muy sencillo pero potente. Suscríbete ahora mismo a Sobre Ruedas, activa la campana de notificaciones para enterarte de las verdades de la industria y destroza ese botón del me gusta, para ayudarnos a ganarle al algoritmo y salvar a más compradores de cometer un error financiero. Muchísimas gracias por tu confianza y por quedarte hasta el último segundo. Dale clic al próximo video.